En el anuncio de los ángeles a los pastores, en el anuncio a María, se nos revelan algunos de los nombres del Redentor, nombres que describirían la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. Este mismo anuncio nos presenta títulos que Jesús demostraría con su mesianidad, con su obra redentora y sacrificial por nosotros. Sin embargo, hay que fijar atención en los nombres que se le da. Así que en esta ocasión yo me voy a proponer compartir con ustedes 3 de los nombres que recibe el Salvador, que recibe nuestro Señor Jesucristo, que fue anunciado por los ángeles. Uno, Cristo; otro, Señor; y el otro, Salvador. El primero de esos nombres es el Cristo, llamado el Cristo. Dice Lucas capítulo 2, versículos 10 al 11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La palabra Cristo es la traducción griega de una palabra hebrea que significa Mesías, ungido o enviado. Ese viene a ser la transliteración de ese vocablo hebreo. En los tiempos bíblicos se ungía al rey, se ungía al sacerdote, se ungía al profeta, y de allí vino el término ungido, que llegó para demostrar o para mostrar que alguien había sido escogido o designado para cumplir un trabajo especial. La palabra Mesías fue adquiriendo entonces otras dimensiones que trascendieron la misión de los personajes. Allá en el reino de David, eso quedó relatado en 2 de Samuel capítulo 7, el Señor le dice que Él enviará un Mesías, un ungido, y que habrá un reino que no tendrá fin. Así que el Mesías esperado en el Antiguo Testamento es de una forma o de otra una figura de salvación para el pueblo. La tendencia en el tiempo de Jesucristo era la de esperar un Salvador del poder romano, un Mesías político, alguien que trajera una libertad física al pueblo. La afirmación de que Jesucristo es el Mesías llega a ser como una fórmula de declaración de fe más adelante. Por ejemplo, Primera de Juan capítulo 5, el versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, al Padre, ama también al que ha sido engendrado por él, al Cristo, a Jesús, al Mesías. Cuando el título Mesías se saca del ambiente allí judío, en cierta forma pierde parte de lo que es su significado y llega a ser algo más específico, porque se convierte en uno de los nombres propios de Jesús de Nazaret. Hoy nosotros podemos conocer a Jesucristo a Jesús como ese Cristo, y la iglesia llega a ser conocida como la iglesia de Cristo, la iglesia del ungido, la iglesia del enviado, la iglesia del Mesías. Se nos ofrece un Mesías que traería luz a los hombres, y eso porque la humanidad estaba perdida en tinieblas. Y pareciera que esos tiempos de tinieblas se van prolongando cada vez más y más. Con toda y la perdición que podemos encontrar en Venezuela,
Cuando uno sabe de los relatos de otras latitudes, de otras nacionalidades, decimos, pero todavía no estamos como en Sodoma. Otros países están peores, en peor tiniebla, ignorando y olvidando. Y lo más triste es que en otros países muchas iglesias se han convertido más bien en ser testimonios de la luz o en reflejar la luz, en grupos que almacenan, que guardan la oscuridad y que la presentan entre sus miembros. Un Mesías que traería luz a los hombres. Y así fue profetizado desde Isaías capítulo 9, el versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Así que el nacimiento de Jesucristo fue el cumplimiento de las profecías que habían sido realizadas. En el capítulo 4 de Mateo, varios versículos, el 14, el 16 y el 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luz que está disponible para mostrar un camino, pero luz que es exclusiva para los seguidores de Cristo. Quien no sigue a Cristo puede ver la luz para dirigirse a ella. Los que siguen a Cristo, los que ya tenemos a Cristo, no solamente vemos la luz, sino que tenemos la luz para guiarnos por todo el tránsito de nuestras vidas. Así que, dice Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Se puede reconocer a Jesucristo como la luz y ver la luz, pero el no andar en tinieblas y el tener la luz de la vida es solamente exclusivo de aquellos que siguen a Jesucristo. Este Mesías sería alguien que traería gozo para el pueblo, un gran gozo, un gozo superior. El propio Isaías en el capítulo 9, el versículo 3 dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegrarán en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Pero es un gozo que es permanente. Es un gozo a pesar de. Es un gozo que está por encima de las circunstancias. Es un gozo que está por encima de la adversidad y es un gozo de connotación eterna. En Juan capítulo 16, los versículos 20 al 22 dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. También vosotros ahora tendréis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Tener un encuentro con Cristo es descubrir el gozo de la vida, de la real vida, y vivir en la presencia de Cristo aún después de esta vida es vivir en un gozo permanente que solamente lo reciben aquellos que decidieron entregar su vida a Jesucristo. Pero también sería un Mesías que traería libertad, un Mesías capaz de destruir toda opresión. El versículo 4 del capítulo 9 de Isaías. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Satanás cautiva, engaña y mantiene. Y el estar bajo la influencia de Satanás, aunque la persona no lo crea, aunque la persona diga que no, es tener el yugo de Satanás sobre él.
Porque si la persona no está en la luz de Cristo, ¿dónde está? En las tinieblas. Por eso dice la Biblia que cuando nosotros creemos en Cristo, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Dice también la Biblia en Juan capítulo 8, los versículos 31 al 34 y el 36, que sería una libertad producto de conocer a Cristo y producto de experimentar su palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Porque hay una esclavitud que no se siente, que es la esclavitud de Satanás. Las personas están en las manos de Satanás, pero no lo sienten, no les importa, no se dan cuenta. Solamente se dan cuenta cuando toman la decisión de salir de las tinieblas a la luz admirable. Un Mesías que traería un reino, sí, pero un reino eterno y un reino de paz. Una paz sin límites. En Isaías capítulo 9, el versículo 7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmándole en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Los evangelios nos presentan la genealogía de Jesús desde el punto de María y desde el punto de vista de José. Los dos son descendientes de David. Sabemos que José no fue el padre biológico de Jesús, pero fue el padre putativo. Y era por su linaje que se accedaba el linaje a, bueno, lo digo yo así ahorita, pero recientemente escuché algo que me gustaría confirmarlo, que los judíos reciben su linaje por la mujer. Reciben el apellido del padre, pero el linaje viene por la mujer. La nacionalidad viene por la mamá. Entonces, eso es algo que, eso me lo dijo a mí un hijo de judío, venezolano, de padre judío, pero que no tenía nacionalidad judía porque su madre no era judía. Interesante, ¿verdad? Entonces, un Mesías que traería un reino sin límites y eterno. El segundo nombre que encontramos para Jesús es el de el Señor. El Señor. Cristo el Señor. Cristo el Mesías, pero el Señor. Cuando hablamos del Señor, es una alusión directa a Dios, a Jehová, el Señor. ¿Alguno de ustedes tiene una Biblia de internacional, versión internacional allí? ¿Alguien la tiene? Si la tiene, fíjese, por decir nada más, el Salmo 23, el versículo 1. Nosotros decimos, dice el Salmo, Jehová es mi pastor. Pero la versión internacional no dice Jehová. Dice, el Señor es mi pastor. Porque en la práctica judía, cuando el judío estaba leyendo y se encontraba con el nombre de Jehová, no lo pronunciaba y lo sustituía por el nombre Adonai, que significa Señor. Cuando aquí se habla que ese Cristo, ese enviado, ese Mesías, es el Señor, está diciendo es Adonai, es Jehová Adonai, es el Señor. Y dice el nombre que se le da a Jesucristo en el anuncio
en Mateo 1:23 es Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesucristo es el verbo de Dios hecho carne para dar a conocer a Dios a toda la humanidad. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, una cantidad de versículos, y yo voy a leerlo, allí lo tienen ustedes, y dice, en el principio era el verbo Jesucristo, y el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios, o sea, no solamente con, en posición de igualdad, sino Dios, un Dios integrado. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que Jesucristo es creador. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie le vio jamás. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, la única manera de nosotros poder conocer a Dios el Padre es a través de Jesucristo, porque Jesucristo es la máxima revelación de Dios. En el versículo 9 de Juan 14 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Porque Jesucristo es Dios. En Jesucristo se presenta una unidad indisoluble con el Padre Celestial. Un Dios, tres personas, no tres dioses. Un Dios manifestado en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Dice Juan 14, versículos 10 y 11. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por la misma obra. Caramba. Él dentro del Padre, pero el Padre dentro de Él. Una unidad indisoluble. En Juan 10:30 Él dice, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Así que Jesucristo nos ofrece la presencia de Dios y su presencia hasta el fin de los días. Él dijo en Mateo 28, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y en tercer lugar, Jesucristo es el Salvador de los pecados. El nombre Jesús es la transcripción griega del hebreo Yeshua, que significa Jehová es ayuda o salvación, o Yeshua, ¿verdad? Algunos lo pronuncian Yeshua, pero es Yeshua. Entonces Jesucristo es la transcripción griega de ese nombre. Cuando el ángel habla y dice en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El pecado nos separa de Dios. El pecado ha hecho una barrera entre Dios y los hombres. El pecado nos ha alejado de Dios. Por el pecado, Adán y Eva fueron expulsados del Edén y por el pecado perdieron la eternidad física que ellos tenían aquí. El pecado trajo la destrucción de ciudades como Sodoma y de Gomorra.
El pecado trajo la destrucción de la humanidad existente para el tiempo de Noé, donde solo Noé y su familia fueron salvos. Y el pecado destruye al hombre hoy, y el pecado lo condena a una eternidad en el infierno sin Cristo. En el Antiguo Testamento dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Una división. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado separa de Dios y el pecado hace que Dios de la espalda se oculte y ni siquiera te escuche. Pero también lo dice el Nuevo Testamento en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En ese todos, ¿nos escaparemos alguno de nosotros? No. En ese todos está usted y estoy yo. Y por ser pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo nos ofrece algo diferente, nos ofrece un cambio y nos ofrece el perdón. Él ofrece comprarnos. Él nos compra, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. Redención. La sangre de Cristo es el pago por nuestras vidas, para que ya esa separación no exista, para que los pecados queden pagados con la sangre de Jesucristo. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pero es un perdón al creer, perdón al creer. Pero cualquiera puede decir que cree, porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no están en el cielo. Fueron desterrados al infierno y con ellos estarán todos aquellos que dicen yo creo, pero no tienen una relación personal con Cristo. Así que hay muchos creyones o muchos que dicen que creen, pero están en el infierno porque no creyeron como deben creer en Cristo como el único Salvador, el suficiente Salvador personal, el que pagó por los pecados, el que debemos tener en nuestras vidas, el que debemos experimentarlo y tener una relación personal con Él. Perdón al creer. Hechos 10:43. De este dan testimonio de Jesucristo todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Perdón por fe. Pero al tener el perdón hay un cambio, hay una conversión. Y al tener a la conversión tenemos una herencia celestial. Hechos 26:15-18. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús hablando con Pablo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad del dominio de Satanás al dominio de Dios, para que reciban por fe, que es en mí, fe en Jesucristo, no en María, no en José, no en el camello, no en las ovejas, no en las vacas, no en la paja del pesebre, no en los reyes magos, no en los pastores, para que reciban por fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados en el cielo. Jesucristo ofrece salvación y una salvación real. Hay personas que han escuchado de salvación y tanto han escuchado que a lo mejor piensan yo soy salvo,
Pero si no han entregado su vida a Cristo, si no se ha visto esa conversión, si no han confesado sus pecados a Jesús, si no lo tienen como el único y suficiente Salvador personal, entonces no hay salvación. Salvación que solamente se consigue por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz. 1 Corintios 15, 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, por los tuyos y por los míos, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Solo a través de Cristo se consigue la salvación. No hay otra manera, no hay otra forma. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie puede ser salvo, ni con otro Dios, ni con otra religión, solo con Cristo. La condición para ser salvo es creer en Jesucristo como el único y suficiente, o sea que no necesita ayudantes, único y suficiente Salvador personal. Romanos 1:16, dice el apóstol, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Jesucristo nos ofrece a nosotros una vida eterna. ¿Qué quiere decir una vida eterna? Una vida real y que no tiene fin. Quien no tiene una vida eterna, ¿qué tiene? Una muerte eterna, consciente. Y dice la Biblia, quienes están en esa muerte, desearán morirse, pero ya están muertos. Desearán morirse y clamarán a las piedras que los cubran. Pero ya no hay chance, no hay oportunidad, porque la oportunidad se tiene aquí como la estás teniendo tú hoy en este momento. Una vida que se basa en el amor de Dios, pero también en la fe del hombre. En la entrega de Dios, pero también en la entrega del hombre. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, protegida y gloriosa. Juan 10:27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y hay otros textos que dicen que nuestra vida está escondida en las manos de Cristo y de Dios, que el maligno no nos toca, que nada nos puede separar del amor de Cristo. Nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Señor. Vida eterna, protegida y gloriosa. El que dice que cree debe vivir como Cristo quiere que viva. Una vida con seguridad, aparte, con seguridad eterna. Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cuáles son las condiciones? Que Cristo hubiese muerto, que Cristo hubiese pagado por nosotros, que Cristo se hubiese entregado. Pero de nuestra parte, que creamos, que lo aceptemos y que digamos, yo paso, yo voy. No se me olvida la historia de un emigrante europeo que compró su boleto para venir a América. Y él se vino cargado de cosas, galletitas, enlatados. Y él se encerraba en su camarote a comer. Un día pasa y mira por las ventanillas del comedor y ve aquellos manjares que la gente estaba comiendo. Y ella estaba a punto de llegar.
y le dicen que pase. No, pero es que yo no. Sí, cuando usted compró el boleto, todas las comidas venían incluidas. Y él no entró al comedor porque pensaba que a él no le tocaba. Muchas personas están viendo las cosas, pero no quieren entrar al comedor, o porque les da pena o porque no lo saben. Pero Jesucristo nos ofrece una vida con una seguridad eterna, con bienes presentes y bienes futuros. Y ya para concluir, hoy he conversado con ustedes sobre los nombres de nuestro Señor Jesucristo, que significan que Él es el ungido, que Él es el enviado por Dios y que es Dios mismo con nosotros para darnos salvación de nuestros pecados. Ahora, tú has conocido personalmente a Jesucristo, a ese ungido, a ese Mesías que salva de pecados, que está dispuesto a dar vida eterna y estás dispuesto a vivir y está dispuesto a vivir su vida en tu vida. Hoy tú puedes conocer de una manera especial, personal y experimental a Dios por medio de ese Jesucristo enviado, Mesías, Rey, Señor y Salvador. Hoy tú puedes conocerlo para experimentar la salvación y la vida que solamente Él ofrece. Es triste pensar que el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, desarrolló un concepto equivocado del Mesías y en consecuencia no reconoció a Jesucristo como el ungido, como el enviado por Dios, como Dios mismo, como el Salvador. Es triste pensar que cualquiera de los que estamos aquí, por sus conceptos personales, por sus temores, por su formación tal vez familiar, rechace la oportunidad de conocer y de experimentar una nueva vida, una vida abundante, una vida con propósito, una vida eterna que Jesucristo ya ha preparado. Pero es de sumo gozo el darnos cuenta que al recibir a Jesucristo como el Mesías, como el autor de eterna salvación y como el Señor de nuestras vidas, no solo conseguimos un lugar en el cielo, sino que somos hechos hijos de Dios, tenemos el perdón de todos nuestros pecados y tenemos una experiencia personal maravillosa que cambia nuestras vidas con Dios. Hoy te invito a que reconozcas a Jesucristo como el ungido y el enviado por Dios, como Señor y Salvador personal, para que de esta manera puedas disfrutar de su perdón, de su salvación y la vida eterna y abundante que Él tiene para ti. ¿Saben algo? Y esto lo desarrollaré en otro momento. Pero ¿cuál creen ustedes que pueden ser las palabras más tristes que pueda recibir una persona? Yo creo que la persona, creyendo lo que creía, pero creyendo de manera incorrecta, llega a la presencia de Dios y que Dios le diga: nunca te conocí. Nunca te conocí. Tú necesitas conocer a Jesús para que seas conocido de Él. Les invito a inclinar su rostro, a cerrar sus ojos. Y si tú no has entregado tu vida a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy es el momento. Esta es la oportunidad